Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Como les prometimos en el programa anterior, seguimos en la ciudad de Santa Clara, en el Memorial Che Guevara. Aquí están los restos de mi papá y sus compañeros caídos en Bolivia. Yo recuerdo cuando empezamos a construir esta plaza, ni pensábamos que los compañeros iban a llegar algún día. No teníamos idea, pero estábamos haciendo la Plaza de la Revolución Che Guevara. Eran finales de los años 80. Yo estaba embarazada de mi hija mayor y vine a hacer trabajo voluntario acá. Fue hermosísimo porque compartí con montones de personas del pueblo de Santa Clara que vinieron a ayudar dando horas de trabajo voluntario para poder hacer esta plaza y terminar la obra a tiempo. También todo el pueblo de Cuba donó el bronce necesario para hacer esta imagen de mi papá. Fíjense, realmente fue un escultor cubano que se llama José de Larra y él hizo todas las esculturas de acá. Fue un gran esfuerzo. Y cuando ustedes vienen entrando a Santa Clara, ven la imagen del Che desde aquella distancia. Es un lugar muy hermoso. Pero, ¿cómo íbamos a saber cuándo llegarían los restos de estos compañeros acá a Cuba? ¿Qué impedía que se descubrieran, que se encontraran sus restos? ¿Cuáles fueron las fuerzas que hicieron todo lo posible para evitarlo? ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Cuba cuando al fin pudo darle la bienvenida a sus héroes? En un mundo controlado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor, hágalo, sencillamente con Aleida Guevara. Bueno, como prometimos en el programa anterior, tenemos con nosotros nuevamente a la doctora María del Carmen Ariel. Ella es una científica cubana, es doctora en ciencias históricas, socióloga, es investigadora, es miembro de la Academia Nacional de la Ciencia Cubana, pero también, y por sobre todas las cosas para este programa, participó activamente en la búsqueda de los restos de mi papá y sus compañeros caídos en Bolivia. Ella trabaja también en el Centro de Estudios Che Guevara. Es nuestra coordinadora científica y le agradecemos muchísimo prácticamente todas las publicaciones que se han hecho en el centro. Otra vez, Mari, buenas, muchas gracias por estar aquí. Mari, vamos a ir un poquito más atrás, es decir, en los días en que se está buscando los restos y que ya se sabe que están por ahí, están cerca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esos días? ¿Cómo fue la cuestión? Bueno, es como uno husmea que algún acontecimiento está pasando porque hay mucha preocupación de un lado y del otro. Nosotros, porque nos habían puesto una fecha exacta, que si no terminábamos, traíamos a los que habían sido los agentes, que eran agentes de la CIA y que habían participado inicialmente en todo esto. Y nosotros, porque además con esa presión necesitábamos, pero no podíamos inventar una cosa porque el lugar no se conocía con exactitud. Y todo eso se confabuló para realmente llegar un testimonio de que donde estábamos más o menos, el Che es posible que estuviera. ¿Qué se diseñó como estrategia? Los geofísicos, el día anterior, madrugada, mañana, tarde y noche, se pasaron estudiando, hicieron un paneo de esa zona, hicieron un mapeado y determinaron que las probabilidades estaban ahí. Claro, se demora días, porque estamos hablando de una profundidad de casi 190 centímetros o algo de eso. Y por ahí fue que comenzamos a excavar hasta que finalmente
llegó la noticia de que habían aparecido restos. Yo no estaba en Valle Grande. Llega una orden a Popi, que era el jefe del equipo, de que yo tenía que irme para La Paz a recibir instrucciones. De ninguna manera, si venían los agentes de la CIA, nosotros teníamos que trabajar vinculados a ellos. Siempre tuvimos, y es muy interesante porque lo veíamos, cuando estábamos muy próximos a un lugar de un posible enterramiento y que ellos tenían información, buscaban la manera de suspender, de crear, porque nos estaban vigilando permanentemente. Y cuando se ponía la cosa mala, hubo un momento determinado en que suspendieron la búsqueda, con un pretexto cualquiera. No tienen tal permiso, tienen que retirar, y si no se van del campo, quitamos todos los aperos. Todas esas cosas pasaron. Y nosotros ahí, con la ayuda de la embajada y las gestiones con el gobierno, íbamos saliendo de estos entuertos. Pero sí fue difícil, porque, por ejemplo, un ejemplo interesante a tener en cuenta es cuando ya estábamos un poco más cercanos, que no lo sabíamos, a la posible fosa, se aparece en la pista del aeropuerto Félix Rodríguez, del grupo de agentes de la CIA que desde el año 65 estaban buscando pistas. Él se aparece diciendo, en una avioneta llega en sentido contrario a donde estábamos nosotros: los cubanos están equivocados, están buscando mal. Y eso fue grabado y pasado por la televisión. Ellos no saben dónde está el Che. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué buscaban? Por eso te digo que no podíamos amilanarnos, porque cualquier versión posible iban a utilizar con tal de pararnos. Pero eso nos daba, en vez de un argumento contrario, de que estábamos más cerca aún de la verdad. Porque todo eso que él dijo, nosotros estábamos convencidos que estábamos buscando en el lugar real. Entonces yo me voy de Valle Grande para Santa Cruz, y por la mañana, cuando ya iba a tomar para el aeropuerto, llega una noticia de Popi informando que habían aparecido restos. No se sabía de lo que era, pero nos mantenían en stand-by, porque además por lo menos algo había aparecido y era un resto humano, y por ahí ganamos un poco de tiempo. Regreso de nuevo a Valle Grande, y ya en ese momento sí la noticia había crecido, porque además hay que tener en cuenta que en la fosa, en los alrededores de la fosa, estaba el pueblo de Valle Grande, y además el boom de la noticia, porque creo que esto no lo profundicé en ese sentido, había prensa de todo el mundo. De la misma forma que se dio la noticia, mal, bien o regular, cuando asesinaron al Che, en ese momento eso corrió como una pólvora y había agencias de todo el mundo. Y por lo tanto estaban a la expectativa de lo que podía pasar. Por suerte no defraudó a nadie, lo que se tenía su tiempo. Llegué yo, el equipo se conformó, y a partir de ahí, paciencia. Y había la versión de los enterramientos de todos los que habían caído con él en la emboscada de Higuera. Y entonces, en ese sentido, cuando vamos a ir encontrando ya que se va levantando, porque se decide que con una retroexcavadora se profundizara para ganar tiempo. Si tú lo miras desde el punto de vista científico, te das cuenta que eso es una barbaridad científica, porque una retroexcavadora que empieza por aquí, pero tiene que tener, para que ejecute sus funciones, metros, y profundizar en lo que se quiera, podía irse la pala y acabar con parte de los restos. Y estamos hablando de que ahí lo probable es que estuviera el Che. Sí, fue un momento muy tenso. Pero ¿para qué sirvió el estudio, entre otras cosas, de los geofísicos? Que ellos determinaban el suelo se puede excavar aquí, y estamos convencidos que después de eso ya se puede usar la retroexcavadora, y agilizábamos el tiempo. Porque una fosa tan grande podía durar un mes, porque teníamos que hacerlo a mano y era más difícil. Entonces, con ese sentido es que se logra llegar hasta el límite que pusieron los geofísicos. Se contrató una brigada de operarios para que, con pico y pala, y bueno, fueron poco a poco, hasta que finalmente aparecen los restos. De todo. ¿Y cómo ustedes saben que son los restos del Che? A ver, eso es lo que te quería decir. Aparecen con las versiones de que están todos ahí, no sabíamos quiénes eran, pero nos llaman poderosamente la atención que en ese grupo hay uno separado con una chaqueta que le cubría la cabeza. Es de suponer que lo hayan tirado de la volqueta a los militares para tener claro que ahí estaba el Che, una chaqueta de vinil, porque el algodón se pudre, pero esa no, y ahí lo encontramos. En ese sentido, también fueron momentos muy tensos,
porque estaba la chaqueta, no se sabía, pensábamos. ¿Qué decide Popi, el doctor González, para hacer más rigurosa la explicación? Manda al antropólogo, a Soto, que bajara a la fosa para que metiera la mano en la chaqueta, porque ya se sabía que los militares le habían cortado las manos al Che. Y cuando Soto abre y camina por esa chaqueta, se da cuenta que no hay restos de mano y se vira para Popi y le dice positivo. Es decir, no podíamos decir nada porque durante todos esos días de excavación nadie decía nada, porque además estábamos rodeados de público y de prensa y esa expectativa no la podíamos dar. Después ya llegaron, que creo que es un acierto de Cuba, de traer al equipo forense de Argentina. Un equipo que además tenía la anuencia de las Naciones Unidas porque habían trabajado en hallazgos, lo mismo en África que en otros lugares, y siempre colaboraron con nosotros. Y esta es una de las razones por las que además, porque además no solo se queda, que sabíamos que iba a pasar en la versión que podían tergiversar el enemigo de que son los cubanos los que lo encontraron, sino que estaba este equipo argentino que daba el aval por su prestigio de que lo que estábamos haciendo nosotros junto con ellos, y cuando se dijera este era el Che, no había dudas de ningún tipo. En ese sentido, Patricia, que era la otra antropóloga, Popi nos dice, vayan ustedes dos y bajen a la fosa y empiecen a levantar o a limpiar la chaqueta, sin descubrir nada. Cuando ya se arma y se levanta la chaqueta, yo voy registrando en uno de los bolsillos y me encuentro con la bolsita de picadura que usaba el Che en la pipa. Ya, es decir, toda una serie de elementos que nos fue dando la medida de que eso es así. También pasa lo siguiente, en realidad casi todos, por no decir la totalidad, de los guerrilleros que mataban, le daban un tiro de gracia. En el caso del Che no era así. Su cráneo estaba completo porque recuerden la versión del propio ejército, que el Che había caído en combate y por lo tanto no podía tener una herida y tenía una bala en el corazón, supuestamente por ello. Esto también es una explicación que conmueve, porque ellos inventaron su historia, pero se le reviró o se le tergiversó para bien de nosotros y mal para ellos, porque una sarta de mentiras que corroboraba lo que nosotros estábamos diciendo y lo que ellos realmente podían haber dicho. Vamos a un tiempo extra. Para mí también es difícil lo que estás diciendo. Yo sé. Porque además de eso, yo soy médico y uno sabe cuándo duele un tiro en un pulmón, ese tipo de cosas, y dejarlo morir así, desangrándose, es una de las cosas más crueles y realmente duele todavía hoy. Se han encontrado muchas cosas de él y objetos, todo se sabe todo lo que ocurrió por los dos bandos y cosas muy coincidentes. Lo que no se sabe es dónde está enterrado el Che. Ellos quisieron desaparecerlo. Además, los yanquis quisieron desaparecerlo. No obstante eso, el Che se convirtió en un gran símbolo. Mari, me sacaste las lágrimas de verdad, pero yo quiero saber cómo se sintieron ustedes, el equipo que durante 2 años habían buscado esos restos, en el momento en que saben que realmente es él. Ya el hecho de saber nos conmovió, pero lo más importante como grupo es cuando ya se decide, se da la orden de levantar los restos para llevarlos a hacer los estudios. Nadie pidió nada, ninguna orientación, todos nos cuadramos como militares, todos en fila, los argentinos y los cubanos, para cargar con los restos y llevarlos a aquel lugar. Era un silencio sepulcral de nosotros y de los alrededores, porque en realidad quizás fue el momento en que nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho, que puede ser una proeza científica si lo miras desde el punto de vista de la ciencia, pero todos, más o menos, unos mayores que otros, somos de la misma generación. Y teníamos un sentimiento profundo y un deseo de culminar la misión con honestidad y con el grado de veracidad que tuvo, y por lo tanto no hacía falta ninguna palabra porque todos estábamos sobrecogidos ante la presencia y un poco la tranquilidad de que cumplimos la misión y entregábamos los restos de él y de los compañeros al pueblo cubano que tanto lo merecía y que tanto había sufrido desde que se anunció la muerte del Che.
Incluso hay un tema interesante que cuando ya se conoce, eso se alargó hasta que no estábamos seguros de que eso pasara en la prensa cubana ni la información fluyó. Pero tú bien sabes, porque bueno, yo no estaba en Cuba, pero me lo contó mi familia, que cuando esa noticia se da fue realmente conmovedora para muchos. Porque aquí la dimensión del Che crece en diferentes dimensiones. Crece para los propios cubanos, que lo querían siempre como un hijo, que además lo admiraban por su entrega, pero además para el mundo, porque, y sobre todo para América Latina, si lo miramos desde el punto de vista continental. El Che y ese grupo son realmente héroes de la libertad latinoamericana, y la mayoría de las personas lo consideraban así, y por supuesto, haber contribuido al crecimiento de la sensibilidad y del patriotismo, no solo de Cuba, de América Latina y del mundo, eso nos ayudaba y nos aliviaba en un momento que Cuba estaba pasando por situaciones muy difíciles. Sin duda de ningún tipo fue para nosotros orgullo, satisfacción y bueno, alguna que otra lágrima, como te pasó a ti, por supuesto que se generaba, pero sobre todo yo creo que creció el sentimiento y el orgullo por el deber cumplido. De haber cumplido desde ese punto de vista, sin sensibilización barata, sino realmente porque estábamos profundamente conmovidos por eso que Yo lo viví de cerca porque recuerdas que cuando comienza todo esto, a nosotros nos preguntan que qué queríamos que pasaran con los restos de nuestros padres. La mayoría de nosotros dijo que regresaran, pero yo me acuerdo que mis hermanos varones y yo dijimos, bueno, donde un guerrillero cae, un guerrillero queda, porque era lo que mi papá había dicho. Pero después nos dimos cuenta que el pueblo cubano anhelaba eso, necesitaba el regreso de mi papá y sus compañeros. Y entonces dijimos, bueno, lo que el pueblo cubano quiera. Y realmente fue una cosa tremenda, pues, ¿sabes? El pueblo cubano en general es escandaloso, alegre. Ese día que venían los restos, primero en la Plaza de la Revolución, una solemnidad absoluta. Pero después yo trabajo con una escuela de niños minusválidos, Solidaridad con Panamá, y los llevé allí. Y cuando ellos entraron, son niños, ellos no habían conocido nunca a mi papá. Y sin embargo, cuando ellos entraron, todos empezaron a llorar, pero con una emoción extraordinaria, que eso también nos conmovió a nosotros mucho. Y después el regreso para acá, para Santa Clara, que es aquí donde descansan, tienen su morada eterna. Ellos, en la calle, el pueblo estaba todo el tiempo. Venían los restos y había un silencio tan grande. Era algo que nunca yo había visto en el pueblo cubano. Fue una situación realmente muy conmovedora y que hablaba de ese amor, de ese respeto y admiración, no solamente al Che, sino a todos sus compañeros caídos en Bolivia. Grupos de hombres muy jovencitos, la mayoría eran jóvenes. Me acuerdo que sería mi suegro, años después, tenía 29 años cuando muere. Y todos ellos dieron lo mejor de sí para un mundo diferente. Por eso, realmente la emoción fue muy grande, fue muy hermoso esos días. Y por eso es importante también sentirnos satisfechos en el sentido de que es aquí donde deben estar. No en particular Santa Clara, que creo que está más que merecido, en Cuba. El hecho de que lucháramos y protestáramos y consiguiéramos todos los pasos a dar para que esos restos de los compañeros cubanos, peruanos, bolivianos, es decir, ahí no se hizo distinción de ningún país, estuvieran aquí para dar un reposo como se merecían. Y creo que los años han demostrado eso. No defraudamos a nadie porque el gobierno fue realmente muy consecuente y Fidel en particular. Recordemos a Fidel, no ahora por el centenario, sino en aquel momento, en el discurso, que fue muy breve. Me acuerdo, pero muy hermoso. Me acuerdo que Aleida, cuando estábamos antes de entrar, le preguntó a Raúl que quién iba. Y Raúl le dijo, no me dejó, lo hizo él. Y efectivamente, esto es interesante porque aquí es donde él coloca la frase precisa en un momento muy difícil del pueblo, el destacamento de refuerzo. Esa idea genial de Fidel,
de que el pueblo entendiera que no estábamos trayendo solo los restos que perseguíamos desde hace mucho tiempo, sino además el aliento. El enemigo lo interpretó como le dio la gana, pero para el cubano significó el aliento real de que estábamos en presencia de verdaderos héroes cubanos y latinoamericanos, y por qué no del mundo también. Porque además el Che daba, desde el punto de vista internacionalista, visión general como el verdadero soldado del mundo y del verdadero soldado internacionalista. Ese es el ejemplo que nos da. Querido comandante, hace más de 30 años nuestros padres se despidieron de nosotros. Partieron para continuar los ideales de Bolívar, de Martí, un continente unido e independiente, pero tampoco ellos lograron ver el triunfo. Estaban conscientes de que los grandes sueños solo se hacen realidad con inmensos sacrificios. No volvimos a verlos. En esa época la mayoría de nosotros éramos muy pequeños. Ahora somos hombres y mujeres y vivimos, quizás por primera vez, momentos de mucho dolor, de intensa pena. Conocemos cómo ocurrieron los hechos y sufrimos por ello. Hoy llegan a nosotros restos, pero no llegan vencidos. Vienen convertidos en héroes, eternamente jóvenes, valientes, fuertes, audaces. Nadie puede quitarnos eso. Siempre estarán vivos junto a sus hijos, en su pueblo. Ellos sabían que cuando lo decidieran, podrían regresar a la patria y que nuestro pueblo los recibiría con amor y curaría sus heridas. Y sabían que usted seguiría siendo su amigo, su jefe. Por eso es que le pedimos, comandante, que nos haga el honor de recibir sus restos. Más que nuestros padres, son hijos de este pueblo que tan dignamente usted representa. Reciba a sus soldados, a sus compañeros que regresan a la patria. Nosotros también le entregamos nuestras vidas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Mari, tú nos has contado todas estas historias como si hubiera ocurrido hace pocos días, pero ya van a ser pronto 30 años de que encontraron los restos de papi y sus compañeros. Y también tenemos pronto el 100 aniversario del nacimiento de Fidel y un poco después el de papi, y también tenemos el 60 aniversario de su muerte en Bolivia. Es decir, que son muchas fechas que se van uniendo y que yo pienso que de alguna manera nos tiene que servir para reflexionar, para buscar herramientas para enfrentar la realidad que estamos viviendo. Yo quería hacerte una pregunta que realmente no es mía, ¿no? La hizo el poeta, cuando él dice, ¿por qué el Che es el más nacedor? ¿Por qué? El Che es más nacedor porque fue espontáneo y no se impuso. Sus acciones cotidianas, su ética, su inteligencia, su entrega al pueblo, aquí, en cualquier parte donde se sintió su presencia, es la siembra que realmente realizó y que no va a desaparecer. El propio Fidel lo decía, y lo dijo en el discurso y lo dijo siempre. No se trata de hablar o no bonito, sino hacer realmente que se entienda la capacidad que tienen determinados seres humanos de actuar en función de la patria, del continente y de la liberación total del hombre, porque aquí me parece que se me ha pasado remarcar el sentido que para el Che tenía el ser humano. El sujeto por encima de todo lo que hizo, está en función no solo de incorporar su conocimiento, su sapiencia, su valentía, sino también actuar en función de crear y construir un hombre mejor. Yo estoy de acuerdo contigo plenamente en todo lo que has dicho. Y tú conoces a mi papá mucho mejor que yo, porque lo has estudiado mucho más profundamente. Y sabes que él era un hombre que no tenía creencias religiosas de ningún tipo, pero era muy romántico. Y tenía mucha confianza en el amor. Y yo pienso que de alguna manera hoy podemos despedirnos de este lugar y de este programa llevando unas flores a donde él está. ¿Te parece bien? Muchas gracias. Sí, por supuesto. Entonces vamos.
No venimos a despedir al Che y sus heroicos compañeros. Venimos a recibirlos. Veo al Che y a sus hombres como un refuerzo, como un destacamento de combatientes invencibles que llegan a luchar junto a nosotros y a escribir nuevas páginas de historia y de gloria. ¿Cómo podría caber bajo una lápida? ¿Cómo podría caber en esta plaza? ¿Cómo podría caber únicamente en nuestra querida pero pequeña isla? Solo en el mundo con el cual soñó, para el cual vivió y por el cual luchó, hay espacio suficiente para él. Los interesados en eliminarlo y desaparecerlo no eran capaces de comprender que su huella imborrable estaba ya en la historia y su mirada luminosa de profeta se convertiría en símbolo para todos los pobres de este mundo, que son miles de millones. Che está librando y ganando más batallas que nunca. Gracias, Che, por tu historia, tu vida y tu ejemplo. Bienvenidos, compañeros heroicos del destacamento de refuerzo. Las trincheras de ideas y de justicia que ustedes defenderán junto a nuestro pueblo, el enemigo no podrá conquistarlas jamás. Y juntos seguiremos luchando por un mundo mejor. Hasta la victoria siempre.